Sean bienvenidos a nuestro servicio dominical. Espero que la semana que terminó hayan estado siempre alegres, orando sin cesar y dando gracias a Dios en toda situación, porque esa es su buena, agradable y perfecta voluntad para todos nosotros. Y espero que hoy también estén alegres, expectantes por escuchar a Dios. Dios habla a través de la Biblia, su palabra. Por eso les recomiendo siempre tener a la mano un ejemplar de la Biblia. Y les recomiendo también disponer los elementos necesarios para la Cena del Señor. Acostumbramos a celebrarla domingo a domingo. Yo leo la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Si ustedes no tienen esa versión o no tienen Biblia, por favor, sigan mi voz y los textos que colocamos en pantalla. Es bueno que estemos unidos al momento de la lectura. Muy bien, vamos a la palabra de Dios hoy en Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Y espero que bien alegres lo lean conmigo. Dice así: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayude oportunamente. Padre, gracias por tu palabra, la palabra de un Dios vivo que nos habla, que lo hace con profundidad, pero con muchísima sencillez. Te agradecemos porque no necesitamos intérpretes. Tu palabra llega clara, precisa a nuestra mente, a nuestro corazón y transforma nuestro ser interior. Por eso te estamos escuchando, para ser transformados por el poder de tu palabra. En tu nombre bendecimos a todas las personas que te van a escuchar. De manera especial nos alegramos por aquellas que lo van a hacer por primera vez. Sabemos el gozo, la alegría que se produce en un corazón cuando tu palabra le es revelada. Y Señor, como siempre te pido, usa mi vida, mis labios para predicar solo lo que tú nos quieres predicar. En Cristo Jesús, amén y amén. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayuden oportunamente. Podemos, ustedes y yo, acercarnos confiadamente al trono de Dios. Imaginémonos por un momento tremenda bendición y tremenda garantía que tenemos, podernos acercar al trono de Dios y hacerlo confiados, tranquilos, seguros. Y dice que lo podemos hacer para recibir misericordia y para que encontremos la gracia de Dios. Misericordia y gracia, dos expresiones del amor de Dios para con nosotros. Tanto la misericordia como la gracia de Dios son expresiones de su amor. La misericordia de Dios es el amor que Dios nos muestra a nosotros, mediante el cual no nos da lo que merecemos. No nos da lo que merecemos. Eso es misericordia. La paga del pecado es muerte. Sin embargo, por su misericordia fuimos perdonados. No nos da lo que merecemos. Y la gracia es la manifestación del amor de Dios, mediante la cual nos da lo que no merecemos. Esa es la gracia, ese es el favor de Dios. Y el favor de Dios está para con cada uno de nosotros, para con ustedes, para conmigo. Ese es el título que le he puesto a la prédica, porque la gracia es el favor de Dios. Entonces ustedes y yo contamos con el favor de Dios. El título de la prédica: con el favor de Dios. Con el favor de Dios. Y nos suena como a una expresión muy popular, ¿no es cierto? A veces respondemos sí, con el favor de Dios. Pero es mucho más que eso. Es que verdaderamente ustedes y yo contamos con el favor de Dios, con la gracia de Dios. Y el favor de Dios obrando en nosotros, la gracia de Dios en nosotros, repercute positivamente para nuestras vidas.
porque lo que se está manifestando en nosotros es el amor del Dios Todopoderoso, el amor del Dios omnisciente, el amor del Dios creador del universo. Infortunadamente no siempre comprendemos la grandeza de ese amor, de esa gracia, de ese favor. No lo valoramos lo suficiente. Y me gustaría que ustedes hoy y yo hoy aprendamos a la luz de la palabra de Dios en qué consiste ese contar con el favor de Dios, qué beneficios nos trae, la grandeza de eso para con nosotros. Porque es muy grande recibir el favor de Dios. Es de suma importancia y lo tenemos ofrecido por Él porque nos ama. Es mucho más, como le digo, que una simple expresión. Con el favor de Dios tal cosa. No, contamos con el favor de Dios y es supremamente importante. Es el amor de Dios manifestándose a nosotros para darnos lo que no merecemos. Entonces, contar con el favor de Dios significa o implica que nos acompaña siempre, que contamos con la compañía permanente de Dios, 24 horas al día, 365 días al año, siempre. Juan 14, 16, 17. Juan 14, 16, 17. Palabras del Señor Jesús. Y yo pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. ¿Para que nos acompañe cuándo? Siempre. ¿Y quién es ese otro consolador? Dice, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. El favor de Dios para con nosotros, la gracia de Dios obrando en nosotros. Tengamos en cuenta la grandeza de esto. En el Antiguo Testamento no había ninguna posibilidad de acceso directo a Dios. Ninguna. El único que podía entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote, nadie más. Y si llegaba a estar en pecado, ¡pum!, fulminado, muerto. No había ninguna posibilidad. Y el Señor Jesús nos está diciendo que Él va a ir al cielo, va a pedirle al Padre, porque Él va a ascender después de la resurrección, va a pedirle al Padre que nos dé un consolador para que nos acompañe siempre. ¿Y quién es ese consolador? Dios mismo. Dios mismo a través del Espíritu Santo. Pero a veces no valoramos eso. En el Antiguo Testamento era el sumo sacerdote el único que podía tener acceso. Veámoslo en Números 6, 22, 27. Números 6, 22, 27. El Señor ordenó a Moisés, diles a Aarón y a sus hijos que impartan la bendición a los israelitas con estas palabras. Aarón era sacerdote. Los hijos de Aarón eran sacerdotes. Y el Señor les dice, a través de ustedes va a llegar esa bendición, impártasela a los israelitas. Dice, ¿qué debía decirles? El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te extienda su amor. El Señor mueva su rostro hacia ti y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas para que yo los bendiga. No había una relación directa con el pueblo, sino era a través del sumo sacerdote, a través de los sacerdotes. Pero el Señor Jesús vino a traer el reino de Dios a nosotros. Recuerde que dice que viene como Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El Señor Jesús fue a la cruz por ustedes y por mí, en un sacrificio único y suficiente.
y allí rasgó el velo del templo. Es decir, ya no hay separación con Dios. A través de ese sacrificio maravilloso de amor de Dios para con nosotros, ese velo que nos separaba se rompió. Y ahora tenemos acceso directo a Dios. Como vimos, Dios mismo habita en nosotros. Porque el Señor Jesús, antes de ir, después de la resurrección, ya antes de ascender al cielo, a sus discípulos y a nosotros nos dice, es mejor que yo me vaya y no los dejaré huérfanos, tranquilos. Voy a pedirle al Padre y vamos a enviar al Espíritu Santo. Entonces se rasga el velo que nos separaba y ahora tenemos acceso directo a Dios y además Dios habita en nosotros. Porque el que regresa es Dios mismo en la tercera persona de la Trinidad. Dios con todos sus atributos, sin ninguna limitación de tiempo ni espacio. Eso es el favor de Dios. Tremenda bendición que podamos contar todo el tiempo con la compañía de Dios, con el Dios Todopoderoso, con el Dios Omnisciente, para que nos guíe, para que nos oriente, para que nos reoriente, para que nos proteja, para que provea, para que nos sane. Todo lo que Él puede hacer por nosotros es algo maravilloso, es algo grandioso que tenemos que valorar. A veces solemos familiarizarnos con ciertas expresiones. Sí, el Señor me acompaña, el Señor está conmigo, aleluya, gloria. Pero es que tenemos que darle la trascendencia que eso tiene. Que ahora, por la gracia de Dios, porque contamos con el favor de Dios, Él nos acompaña siempre. Tenemos acceso a Él y Él habita en nosotros. Habita en nosotros, con toda su grandeza y con todo su poder. Isaías 41:10. Isaías 41:10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con la diestra de mi justicia. Contamos ustedes y yo con el favor de Dios. Con el favor de Dios. Y la obra del Señor Jesucristo está abierta para toda la humanidad. El que con la fe que Él le da lo reciba en su corazón se puede acercar confiadamente al trono de la gracia, para recibir, al trono de Dios, para recibir misericordia y gracia. Contamos con el favor de Dios, porque Dios nos acompaña siempre. Eso hace parte de su favor. Pero además contar con el favor de Dios significa que Él nos salva de la muerte. Nos salva de la muerte. Efesios 2:4-5. Efesios 2:4-5. Pero Dios, que es rico en misericordia, ¿a qué nos podemos acercar confiadamente a recibir misericordia? Por su gran amor por nosotros, por su gracia, por su favor, nos dio vida con Cristo. Nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia, ustedes han sido salvados. Por gracia, por el favor de Dios. Por su gran amor, dice, nos dio vida. Porque estábamos muertos. Muchas veces no hacemos no le damos la importancia, lo que significa para nosotros. Porque es que estábamos muertos. Literalmente estábamos muertos, espiritualmente muertos. Por eso no había ninguna conexión con Dios. Estábamos condenados a la muerte eterna. Sin la obra del Señor Jesucristo por ustedes y por mí, la paga de nuestro pecado era la muerte eterna, la separación eterna de Dios. Porque la paga del pecado, como les dije anteriormente, es muerte.
Estábamos condenados a la muerte eterna y no podíamos salvarnos nosotros mismos. No había forma de que nos regeneráramos a nosotros mismos. No podíamos restaurar nada de lo que nosotros habíamos dañado, ni podíamos recuperar lo perdido. Se necesitaba la obra redentora del Señor. Dios mismo derramando su amor, su favor para con nosotros, para salvarnos a través de la obra de Cristo Jesús. Tremendo amor, tremenda misericordia, tremendo favor de Dios. Un versículo que repetimos muchas veces, Juan 3:16. Juan 3:16, pero no porque lo repitamos lo debemos volver paisaje. Es de suma importancia lo que ahí se dice. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por amor, contamos con el favor de Dios, con la gracia de Dios, y esa gracia nos salva de la muerte, a ustedes y a mí. Nos da vida eterna. Eso lo tenemos que grabar, si no lo habíamos hecho antes, a partir de ahora, en nuestra mente, en nuestro corazón. Yo era un muerto y el Señor Jesús vino a darme vida. Estaba condenado a la muerte eterna, a la separación eterna. Ahora vino a darme vida eterna. Y como si fuera poco, vida abundante aquí en la tierra. Tremendo favor de Dios para con ustedes y para conmigo. Ya no estamos muertos, estamos vivos. Y como vimos en el punto anterior, tenemos comunicación con Dios, tenemos la compañía de Él, tenemos la guía de Él. Estamos vivos por el favor de Dios. Tendremos vida eterna por el favor de Dios. Tenemos vida abundante aquí en la tierra por el favor de Dios. Efesios 2, 6, 8. Efesios 2, 6, 8. En unión con Cristo Jesús. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Dios nos resucitó. ¿Dios qué? Nos resucitó. Pasado, no dice nos resucita hoy o nos resucitará mañana, ¿no? Nos resucitó por la obra del Señor Jesús. Dice, nos resucitó y nos hizo sentar. Nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Que no solo tenemos vida en Cristo Jesús, sino que ya estamos sentados con Él en las regiones celestiales. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y si la dice la Biblia es verdad. Por el favor de Dios, ustedes y yo estamos con Cristo en el cielo, en las regiones celestiales. Dice, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia. ¿De su qué? De su gracia. Que es por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Yo no sé si no nos queda claro que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Es gratis, es la gracia de Dios, es el favor de Dios, que a unos muertos nos dé vida, que nos dé vida eterna, que nos dé vida abundante aquí en la tierra, que nos ha hecho resucitar y que ya estamos sentados con Cristo en las regiones celestiales. Eso tiene que quedarnos claro para valorar lo que significa contar con el favor de Dios, con la gracia de Dios. Y el Señor nos dice,
se pueden acercar confiadamente a mi trono para recibir misericordia y gracia. Misericordia y gracia. Contamos con el favor de Dios. Nos acompaña siempre. Nos salva de la muerte. Y además nos adopta como hijos. Tremendo. También se nos vuelve muy familiar. Sí, yo soy un hijo de Dios. ¿Sabemos lo que eso significa? Lo que eso representa para ustedes y para mí. Hacer parte de la familia de Dios como hijos. Por el favor de Dios. Por la gracia de Dios. Gálatas 4:4-7. Gálatas 4:4-7. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Así, al fin de que, ¿qué? Fuéramos adoptados como hijos. El Señor Jesús no solo vino a rescatarnos de la muerte, no solo vino a romper el velo y que tuviéramos acceso a Él, a habitar en nosotros, no dejarnos huérfanos, a darnos vida eterna, sino que además vino para que fuéramos adoptados como hijos de Dios. Ustedes ya son hijos, ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Versículos de gran valor. Deberíamos tenerlos inscritos en nuestra mente, en nuestro corazón y en una tarjeta o en el celular, donde sea, para poder recordar el favor de Dios, lo que eso significa, que nos haga hijos, que nos adopte como hijos, que pertenecemos a la familia de Dios, pero no en cualquier rango. No somos ni tíos, ni primos, somos hijos. Hijos de Dios, hijos del Dios eterno, del Dios todopoderoso. El favor de Dios obrando en nosotros. Y dice que nos hace herederos, herederos del Dios todopoderoso, del dueño del universo, herederos de todas sus bendiciones espirituales, de todo lo espiritual que Él tiene para nosotros y de todo lo material que tiene para nosotros. Somos sus herederos. Eso tiene que llenarnos de gran alegría y tenemos que darle una importancia inmensa. Imaginémonos por un momento, guardadas todas las proporciones, que nos dijeran que a partir de ahora somos hijos de fulano de tal, el que nos parezca el que es el más importante aquí en la tierra y que quisiéramos ser sus hijos. Y por un día nos diga, sí, va a ser mi hijo, lo adopto. ¿Le daríamos importancia? Estoy seguro que sí. Y es el Dios eterno, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador del universo, el que dice, te quiero como hijo. Y a través de la obra del Señor Jesús nos adopta como sus hijos para hacernos herederos, herederos. Efesios 1:4-6. Efesios 1:4-6. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. Este es uno de los versículos que más me impacta y más me fascina, porque es donde podemos ver el gran amor de Dios por nosotros, y que el amor de Dios no depende ni de nuestros méritos ni de nuestras obras. ¿Por qué? ¿En qué me baso? Porque dice que Él nos escogió antes de la creación del mundo. O sea, cuando ustedes y yo existíamos. Entonces, ¿cuáles obras, cuáles méritos? Lo hizo por amor. Cuando ni siquiera existíamos, ya estábamos en la mente y en el corazón de Dios.
Dios nos escogió en Él, es decir, en Cristo, antes de la creación del mundo, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. Atención, en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia, que nos escogió en su amado. ¿Por qué nos escogió? Por su gracia. Porque es una manifestación de su amor. Porque contamos con su favor. Ahora somos hijos. Y como hijos, herederos. Herederos y coherederos con el Señor Jesús. Como les dije hace un momento, herederos del dueño de todo. Del Creador. Hijos de un Padre perfecto. Tenemos un Padre no solo amoroso, sino perfecto. Él es nuestro papá. Un Padre que no falla. Un Padre que es fiel. Un Padre que no nos rechaza. Un Padre que nos ama inmensamente, inmensamente. Un Padre que nos provee todo lo que necesitamos, que sabe de qué cosas tenemos necesidad y nos las da. Filipenses 4:19, para que no crean que lo digo yo. Filipenses 4:19. Así que mi Dios, nuestro papá, les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Nuestro papá es proveedor y un proveedor generoso. Dice que nos provee todo conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Tenemos un papá que suple todas nuestras necesidades, absolutamente todas. No solo las económicas, todas, las emocionales. Un Dios que nos ama, un Dios de paz, un Dios de aceptación, un Dios que nos fortalece, que nos sostiene. Padre perfecto. Somos hijos de un Padre perfecto, de un Padre amoroso, un Padre que además es consentidor. ¿Por qué lo digo? Porque Él nos concede los deseos del corazón. Ya sería suficiente con que nos supla todas las necesidades, conforme a las gloriosas riquezas en Cristo Jesús. Pero es que además nos concede los deseos del corazón. Miremos Salmo 37:4. Salmo 37:4. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Un papá consentidor. Mi hijo, no solo le suplo las necesidades, sino los deseos también. Suplirá los deseos de nuestro corazón. Por supuesto, debemos desear conforme o de acuerdo con la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios y ponerlo en manos de Dios para que sea Él concediéndonos ese deseo en su momento oportuno. Además, estar preparados para recibirlo, porque cuando Él nos bendiga tenemos que darle toda la honra, toda la gloria a Él. Además, debemos disfrutarlo de acuerdo como Él quiere que lo disfrutemos y dejarlo fluir también hacia las demás personas. Debemos ser conscientes de que contar con el favor de Dios es supremamente importante y que eso es para siempre, porque nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. Salmo 23:6. Salmo 23:6. Seguro estoy, deberían ser palabras de ustedes y mías. Seguro estoy de que la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Para siempre.
Debemos tener eso claro en nuestra mente, en nuestro corazón. Y decir como el salmista inspirado por el Espíritu Santo, seguro estoy de que la bondad y el amor, la misericordia, la gracia, el favor de Dios nunca me abandonarán. Dice, me seguirán todos los días de mi vida. Y además estoy seguro de que en la casa del Señor habitaré para siempre. No tengo nada más que decir, iglesia. Creo que el Señor ha sido claro a través de su palabra, como siempre, con ustedes y conmigo, con todos nosotros. Si ustedes creen que Dios habló a sus corazones, yo voy a hacer un resumen en la propia voz de Dios, porque voy a tomar algunos de los versículos que extraje de la Biblia para la prédica. Lo organizo en forma de carta porque siempre he creído que la Biblia es una carta de amor de Dios para toda la humanidad. Entonces, escuchémosla hoy de parte de Dios. Si podemos convertirla en material devocional para esta semana, sería muy bueno. Compartámosla con otras personas que estoy seguro que como yo necesitan y como nosotros necesitan conocer del amor de Dios. Y pongámosla en práctica, porque es la palabra de Dios. A quien anhela contar con mi favor, acércate confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que te ayude oportunamente. Yo te daré otro consolador para que te acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero tú sí lo conoces porque vive contigo y estará en ti. Así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Yo te proveeré de todo lo que necesites conforme a las gloriosas riquezas que tengo en Cristo Jesús y te concederé los deseos de tu corazón. Vive seguro de que mi bondad y mi amor te seguirán todos los días de tu vida y que en mi casa habitarás para siempre. ¿Quién te ama? Dios. Padre, gracias por tan hermosa palabra que nos has regalado hoy, bendito Dios. Y Señor, gracias porque tu palabra, además de hermosa, es cuestionante. Penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y nos permite darnos cuenta en dónde estamos en nuestra relación contigo. Y siempre, Señor, siempre que te escuchamos, necesitamos doblegar nuestro corazón, colocarlo de rodillas y decirte, perdónanos, Señor, perdónanos porque nos hemos dado cuenta que nos falta. Todavía nos falta mucho, bendito Dios. Pero gracias porque sabemos, Señor, que tú has iniciado la obra en nosotros, que no la abandonarás, sino al contrario la irás perfeccionando. Como lo hiciste hoy, Señor, hablándonos, enseñándonos con amor, mostrándonos, bendito Dios, la importancia de contar con tu favor, saber que tú siempre, siempre nos acompañarás, que nunca nos dejarás, bendito Dios, que nos libras de la muerte, que nos salvaste de la muerte, bendito Dios. Gracias, Señor, gracias por tanto amor, bendito Dios. Gracias, bendito Dios, por estar siempre, siempre de nuestro lado, con nosotros, bendito Dios. Y gracias porque nos adoptaste como hijos. Ahora podemos decir que tenemos el Padre perfecto, el Dios que nos ama, el Dios misericordioso, el Dios bondadoso. Y esa bondad y ese amor nos acompañará siempre. Y en tu casa habitaremos para siempre. Danos sabiduría, Señor, para que esa palabra que nos regalaste hoy se grabe en nuestra mente, en nuestro corazón, y la pongamos en práctica a partir de ahora. Y Señor Jesús, gracias. Gracias porque hoy estamos reunidos en tu nombre, te estamos escuchando, estamos hablando contigo.
Estamos disfrutando de tu presencia en medio de nosotros, gracias a la obra maravillosa que tú hiciste por toda la humanidad. Dejaste el cielo para venir a la tierra como uno de nosotros, pero sin pecar. Y tú que no conociste pecado, Señor, decidiste por amor a nosotros cargar con toda nuestra maldad, llevarla a la cruz y allí morir por todos nuestros pecados y trasladarnos a nosotros toda tu justicia, toda tu santidad. Todo por amor a nosotros. Gracias por amarnos tanto. Nosotros también te amamos. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Amén y amén. Siempre tengo la esperanza de que hay personas que hoy oyeron hablar a Dios por primera vez y sintieron algo especial en su corazón. Dios dice que Él está a la puerta y llama. Que si alguien oye y abre la puerta, Él va a entrar y va a tener comunión con esa persona. El Señor ya habló. Espero que todos hayamos escuchado y estemos dispuestos a abrirle la vida al Señor. Si lo hacemos, Él va a entrar y va a comenzar su obra santificadora en nosotros, que consiste en darnos el carácter del Señor Jesús. Es decir, que nos parezcamos cada día más al Señor Jesús, siendo más amorosos, bondadosos, compasivos, menos iracundos, menos impacientes. ¿Y cómo le abrimos la vida al Señor? Es sencillo, con una declaración de fe, que salga del corazón, es decir, con convicción. Y si podemos hablar, que la expresemos. Yo voy a hacer una oración guía. Si la van a seguir, por favor, tomen cada frase, llévenla a su mente, pásela a su corazón, créanla en su corazón y si pueden hablar, repítanla. Así le habrán abierto la vida al Señor. Digamos todos juntos: Señor Jesucristo, yo confieso que tú eres Dios, que te hiciste hombre por mí, que moriste en la cruz por mis pecados y que hoy vives y estás a la diestra del Padre. Hoy abro la puerta de mi vida y te permito entrar. Lléname de tu amor, de tu paz, de tu alegría, de tu poder, de tu gloria. Quédate conmigo. Quiero caminar de tu mano. Gracias, Padre Celestial, por escuchar mi oración. Gracias, bendito Jesús, por perdonarme y salvarme. Y gracias, Espíritu Santo, porque tú me das todo el poder de Dios. Amén y amén. Para quienes hicieron su declaración de fe por primera vez hoy, les digo, es la decisión más sabia y más importante que han tomado en toda su vida. Porque a partir de hoy el Dios Todopoderoso habita en ustedes y nunca los dejará, jamás los abandonará. Nos gustaría, si ustedes desean hacerlo, que nos cuenten que hicieron su declaración de fe hoy, escribiéndonos al WhatsApp o al correo electrónico que aparecen en pantalla. Igual, si tienen alguna pregunta adicional, la pueden formular por esos dos medios y nosotros estaremos dispuestos a responderles. Muy bien. Vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón, los recursos económicos para honrar a Dios con los diezmos y con las ofrendas. Sabemos que lo podemos hacer de manera virtual ingresando a la página de la iglesia www.vidasproductivas.org y allí encontramos un botón de pagos PSE en el cual podemos depositar diezmos y ofrendas. Si no, en la misma página encontramos la información de la cuenta del banco de la iglesia para que podamos hacer una consignación directa si así lo deseamos, o que podamos inscribir la cuenta de la iglesia en nuestra cuenta para hacer una transferencia de manera directa. Muy bien, si tienen algún inconveniente, por favor nos lo dejan saber y con gusto les ayudaremos. Démosle gracias a Dios por esta oportunidad.
Padre, te damos infinitas gracias por poderte honrar con los diezmos y con las ofrendas. Si lo podemos hacer es porque nos quedamos con el 90% de lo que tú nos has dado. Y un 90% protegido y bendecido de acuerdo con tu propia palabra. Porque en la Biblia tú afirmas que si diezmamos nos daremos cuenta que tú protegerás nuestros frutos, nuestras cosechas del devorador. Y que veremos cómo tú abres las ventanas de los cielos para derramar bendición hasta que sobreabunde. Y Señor, quienes te estamos escuchando, queremos esa protección y esa bendición para nuestros frutos, para nuestras cosechas. Por eso te pedimos que si hay algo en nosotros que nos está impidiendo diezmar, que seas tú mismo derribándolo de nosotros ahora, en el nombre de Jesús, con el poder de tu Santo Espíritu. Y Señor, para nosotros que somos los encargados de manejar estos dineros, yo te pido una mente pura, un corazón y unas manos limpias, para que esos dineros sean única y exclusivamente para tu obra, nunca para nuestro provecho personal. En Cristo Jesús, amén y amén. Como les dije al inicio de la reunión, espero que hayan dispuesto los elementos necesarios para la cena del Señor. Acostumbramos a celebrarla domingo a domingo por la importancia que la cena tiene para el creyente. Fue instituida por el propio Señor Jesús en la última cena y la dejó con un propósito claro, que lo recordemos a Él y que recordemos la obra que Él hizo por nosotros. Su obra de santificación, de perdón de pecados. Eso es lo que recordamos con la cena. Y nos dejó una recomendación. Si vamos a celebrar que Él ya nos perdonó, pues no hay razón para que lo hagamos estando en pecado, en desacuerdo con Él. Entonces, antes de tomar la cena, es bueno reflexionar y ver si hay algo en nuestra vida que esté en desacuerdo con Dios, que sea pecado. Y es el momento de ir a Él y ponernos de acuerdo, decirle: Señor, vengo a confesarte mi pecado. Pequé en esto. Y el Señor es fiel y justo y nos perdona. Voy a leer en la Biblia para corroborar lo que les acabo de decir. ¿Quién instituyó la cena y con qué finalidad? Está en 1 Corintios 11, del verso 23 en adelante. Y dice así: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y Señor, hoy una vez más te decimos gracias por dejarnos este recordatorio de la muestra de amor más grande que se ha dado por toda la humanidad. Tu sacrificio, Jesús, en la cruz. Al bendecir el pan, recordamos que tu cuerpo estuvo colgando en una cruz, ofrecido como sacrificio por nuestra libertad, por nuestra sanidad. Y al bendecir el vino, hacemos memoria del alto precio que pagaste por cada uno de nosotros. Derramaste toda tu sangre para darnos vida eterna, para darnos vida abundante aquí en la tierra. Gracias por amarnos tanto. Amén y amén. ¿Podemos tomar la cena?
Muy bien, iglesia. Como acostumbramos a hacerlo domingo a domingo, nos despediremos en oración. Pediremos una unción especial del Espíritu Santo para cada uno de nosotros y oraremos por sanidad. Padre, te damos infinitas gracias por este tiempo que nos has regalado hoy para podernos congregar alrededor de tu nombre, Señor. Para alabarte, para bendecirte, honrarte, Señor, para escucharte, Señor, y para ser transformados por el poder de tu palabra. Te ofrecemos este tiempo como primicias del tiempo que comienzas a regalarnos hoy, primer día de la semana. Y, Señor, cada día de esta semana, que en tu buena, agradable y perfecta voluntad tengas a bien regalarnos el don de la vida, queremos despertar y decirte gracias. Gracias porque sabemos que tú vas delante nuestro abriendo el camino, limpiando el sendero y que tú te colocas alrededor nuestro como un escudo protector para que nada ni nadie nos pueda dañar. Y Señor, ahora queremos aprovechar tu presencia en medio de nosotros y la amistad que tenemos contigo, Señor, para pedirte, Dios, un toque especial de tu Espíritu para cada uno de nosotros de manera particular. Sabemos, Señor, que desde el momento en que te recibimos somos tu templo. Pero hoy queremos ese toque especial, Señor, para convertirnos en esos ríos de agua viva espiritual que tú mencionas. Por eso te pedimos, Señor, que nos llenes de manera particular a cada uno de nosotros. Fluye, Espíritu de Dios. Fluye con poder, con libertad en cada uno de nosotros. Llénanos de ti, Señor, de la cabeza a los pies. Llénanos con amor, con paz, con alegría, con tu poder, bendito Dios. Sana mentes y cuerpos enfermos, bendito Dios. Sabemos, Señor, que tú llevaste a la cruz toda dolencia, toda enfermedad. Que por tus llagas fuimos todos curados, Señor. Por eso en este momento y con ese conocimiento nos unimos como hermanos en la fe para pedirte, Señor, que allí donde tú sabes que hay enfermedad, bendito Dios, seas tú colocando tu mano ahora. Y nosotros declaramos en fe que donde has puesto tu mano, Señor, hay sanidad total. En el nombre de Jesús, con el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Los amo mucho, que el Señor los bendiga. Si el Señor no dispone otra cosa, nos volveremos a ver el próximo domingo, 11 de la mañana. Bendiciones a todos.